Hola, bienvenidos a todos a este seminario web de FileMaker y Business Intelligence. Yo soy Elena Lázaro, directora de FileMaker en España, y está hoy conmigo Nicolás Franco, CEO de Bitwalk, partner oficial de FileMaker, que a través de su experiencia y su conocimiento de mucho tiempo nos explicará hoy y quiere compartir con nosotros algunas de las técnicas de Business Intelligence, cómo podemos llevar nuestro negocio un paso más allá. Hablará pues de conceptos, de técnicas, opciones que tenemos y casos de uso donde podremos utilizar este Business Intelligence. Por supuesto, al final dejaremos una parte de preguntas donde ahora os contaré cómo hacer vuestras preguntas y intentaremos resolver todas las dudas en la medida de lo posible. Antes de dar paso a Nicolás, os quería hacer una breve introducción, ¿no?, sobre el business Intelligence o la inteligencia empresarial, ¿no? El uso, digamos, de este análisis de datos para tomar decisiones estratégicas en el ámbito empresarial muchas veces viene asociado con la idea de que es solo una estrategia o una tecnología apta para grandes corporaciones, ¿no? Yo creo que hay que desmitificar este mito. El Business Intelligence no es solo para grandes empresas. Sistemas sencillos de Business Intelligence pueden resultar de gran ayuda a pequeños empresarios, ¿no?, o pequeños negocios. Podemos conocer, pues decidir qué productos quitar o añadir, optimizar stocks, fidelizar clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que tiene muchas posibilidades, es un mundo nuevo relativamente y queremos pues que con la ayuda pues también de los conocimientos de Nicolás pues no nos dé miedo y podamos dar un paso más allá. Lo que os comentaba antes, aprovechar que tenemos a Nicolás aquí con nosotros en directo. Por favor, tenéis el panel de preguntas a la derecha de vuestras pantallas. Aunque hagamos la sesión al final de la presentación, podéis ir a medida que os vayan surgiendo, podéis escribirlas allí y, como os digo, pues al final del seminario pues reservaremos, las iremos leyendo en directo en la medida de que el tiempo nos lo permita. Antes de empezar con el tema, para aquellos que no sois tan familiarizados con la plataforma FileMaker, sabéis que con FileMaker 17, la última versión que se sacó en mayo, ya solo tenemos un producto de escritorio que es el FileMaker Pro Advanced, que es la herramienta que utilizas para programar y desarrollar las aplicaciones personalizadas en el ordenador, que luego se implementarán o se trabajarán desde cualquier dispositivo, porque sabéis que FileMaker es multiplataforma que funciona en todos los dispositivos y sistemas operativos. Cuando crecemos no somos una única persona, necesitamos compartir esa información con nuestros equipos de trabajo. Disponemos de FileMaker Server o FileMaker Cloud. Ahora con la versión 17 en las licencias de usuario vienen 3 licencias de servidor, por lo que podemos combinar la instalación del software de servidor en nuestras instalaciones, o si no disponemos, pues tenemos el servicio de FileMaker Cloud a través de Amazon Web Services, donde podemos alojar la información, hospedar la información en la nube y luego la hacemos accesible, pues como os decía, desde cualquier dispositivo, con el aplicativo FileMaker Go, que es gratuito y que recientemente hemos llegado a los 4 millones de descargas en la App Store. Podéis trabajar desde iPhone y iPad de forma nativa en ordenadores escritorio Windows Mac con el FileMaker Pro Advanced o a través de WebDirect en cualquier escritorio, en cualquier navegador o en cualquier dispositivo móvil. Bien, pues vamos a pasar a lo que es en materia. Voy a dar paso a Nicolás Franco, quien nos explicará un poco más sobre él y sobre el Business Intelligence con FileMaker. Hola, buenos días a todos. Yo soy Nicolás Franco. Algunos de vosotros ya nos conocemos. He visto los asistentes, he visto nombres conocidos. Todo el mundo ya, digamos, me conoce por la empresa, digamos, Mr. Byte, en la que estamos y seguimos estando, pero hemos hecho una especie de, digamos, rebranding de la empresa. Es decir, nosotros llevamos 20 años desarrollando soluciones, todo tipo de soluciones, no solamente FileMaker, sino con otro tipo de tecnologías,
realmente con cualquier tecnología que haya en el mercado, pero muy centrados en tener una división de FileMaker que fuera creciendo y que diera soporte a cualquier persona o cualquier empresa que quisiera desarrollar. Ya digo, Mr. Byte Tech Solutions lleva muchos años y ya hemos decidido un poco cambiar y ahora nos llamamos Bitwalk. Es decir, Bitwalk es un poco con el ansia de hacer ver que hacemos desarrollos ágiles, rápidos, dinámicos, somos el street food de la programación e intentamos realmente focalizar en desarrollos muy deprisa y con alto contenido para el cliente. Pero al fin y al cabo somos las mismas personas de siempre, o sea, hemos tenido el mismo grupo de personas, ya conocidas por algunos, y, digamos, somos pues certificados, somos de FBAs, asistimos a las conferencias, las DEFCON americanas, evidentemente las españolas. Bueno, pues ya tenemos un background de bastante tiempo. Esto es un poco para los que nos conocéis, ya nos conocéis, y las que no nos conocéis, pues por lo menos intentar ponernos algunas medallitas iniciales, que no está mal del todo, ¿no? Bueno, entonces nosotros vamos a hablar en este momento o en esta charla de lo que es el Business Intelligence. Cuando, digamos, me propusieron esta charla de Business Intelligence, claro, es complicado afrontar el Business Intelligence desde el punto de vista de FileMaker, porque FileMaker realmente es un gestor de datos muy bueno, muy accesible de cara a lo que es la gestión del dato, pero de cara a lo que es después intentar sacar partido de los datos, hacer lo que se llama Business Intelligence, pues es un poco más, digamos, no es tan bueno. No es tan bueno y, digamos, había que abordar esta charla de la manera de cómo, digamos, compaginar FileMaker con otras herramientas que te puedan dar acceso justamente a esa inteligencia de negocio, poder analizar tu negocio de una manera más eficaz. Entonces, para ello vamos a presentar realmente primero qué es el Business Intelligence. Evidentemente, hoy por hoy lo que tenemos son datos a mogollón que nos inundan en cualquier empresa, por muy pequeña que sea, nos van a por harto tipo de datos, datos de clientes, datos de facturación, datos de, digamos, lo que vendemos o lo que compramos, es decir, todo tipo de datos que nosotros almacenamos en nuestras bases de datos, preferiblemente en FileMaker si estamos, digamos, focalizando en este producto, y realmente estas bases de datos las podemos utilizar para dos cosas. Las podemos utilizar para buscar una información muy precisa, que es, digamos, la mayoría de las veces, es decir, yo quiero cuánto ha facturado un determinado cliente, pues busco al cliente y me voy la información de lo que ha facturado. Yo quiero ver en dónde he comprado una cosa, yo quiero ver el tiempo que he tardado en una cosa, es decir, datos muy precisos se acceden. Entonces me da una herramienta realmente de búsqueda de datos. Pero también, y lo que es más importante, digamos, lo que nosotros deberíamos intentar hacer con los datos es ayudar a tomar decisiones, es decir, hacer lo que llamamos Business Intelligence. Business Intelligence es nada más que el poder analizar todos esos datos de manera que podamos tomar decisiones de una manera más dinámica, más rápida y, digamos, con un soporte en el cual nos podamos fundar, o un fundamento realmente que nosotros podamos haber calculado o haber medido. ¿Vale? Entonces, para nosotros, este elemento de ayudar a tomar decisiones es vital. Es vital, pero FileMaker en cierta medida te ayuda, pero no es una herramienta muy ágil. No obstante, lo que sí que te da es la suficientemente capacidad de poderse integrar con otro tipo de herramientas. Y ahí es en donde vamos a intentar nosotros focalizar. Entonces, para ello, dentro del Business Intelligence, nosotros vamos a intentar darle un nuevo enfoque. Es decir, este era el enfoque más tradicional, que es realmente el intentar apoyar o sacar, digamos, información del dato. Lo que tradicionalmente se hace con el Business Intelligence es intentar generar una serie de gráficos, de esquemas, digamos, agrupaciones de datos, de manera que la persona que los esté analizando pueda perfectamente ya sacar conclusiones rápidamente. Es decir, yo quiero ver cuánto he vendido, o puedo revisar los números mes a mes de lo que voy vendiendo, o puedo trazar una gráfica en donde fácilmente me dice si la tendencia es que voy vendiendo más o voy vendiendo menos. Entonces, esto me da tendencias. Entonces, si eso lo puedo analizar a lo largo de los años, los meses, por cliente, hacer filtros, pues me da una idea de cómo va mi negocio. Y eso es el esquema tradicional de lo que era Business Intelligence. Nosotros intentamos ir un poquito más para allá y, digamos, intentar ver realmente relaciones que hay entre datos.
Esto es mucho más complejo porque realmente no es el análisis del dato en sí, sino las relaciones y las conexiones que tienen los datos. Es decir, cuando yo he visto que hay una tendencia, por ejemplo, en ventas, que van subiendo mis ventas, lo que quiero saber es por qué van subiendo mis ventas. Y a partir de ahí, intentar crear unos mapas de relaciones en los cuales me den justamente esas conexiones. Entonces, eso es realmente la nueva visión de lo que es el Business Intelligence. La visión tradicional es el mostrarte una serie de datos muy inconexos, por así decir, pero que te den información, y lo que hoy en día te da una nueva visión, un nuevo enfoque, es intentar encontrar las relaciones que hay inmersas en esos datos. Digamos, el intentar llegar a esa nueva visión es un doble problema. Es un doble problema porque nosotros, por un lado, hay el problema del dataset. Es decir, para poder llegar a esos datos, primero tenemos que tener datos bien estructurados. Y este es el problema fundamental casi siempre cuando uno hace Business Intelligence, que es el acceso a los datos. Tener presente que la mayoría de nosotros, cuando estamos hablando de FileMaker, hablamos de datos estructurados, es decir, datos en donde cada uno de ellos están en un campo y yo ya los tengo estructurados. Pero la gran mayoría de los datos que hay hoy en día en el mundo son datos no estructurados, es decir, en donde yo directamente puedo tener desde un archivo de HTML a todo un archivo de texto, un PDF, hasta fotos, hasta vídeos, hasta audios. Es decir, cualquier tipo de dato no estructurado para mí es importante. Obviamente, ya digo, cuando nosotros trabajamos con bases de datos al uso, es decir, normales, tradicionales, ya lo tenemos estructurado. Por lo tanto, nosotros, si queremos ir un poquito más allá y tener conexiones, la mayoría de las veces esas conexiones vienen respecto a elementos que aún están por estructurar. Y nosotros tenemos que trabajar en la estructuración de esos datos. Es decir, de un modelo no estructurar, intentar pasar a un modelo estructurado. Porque cualquier programa o cualquier ayuda que yo tenga para después hacer Business Intelligence está basado en que mi dato esté estructurado. Si no está estructurado, voy a difícilmente sacar, digamos, algo de inteligencia de negocio. Por otro lado, yo lo que quiero es, una vez que lo tengo estructurado, clasificar el dato. Es decir, que yo lo quiero agrupar, clasificar por diferentes patrones. La clasificación de ese dato es también un problema porque es difícil hacer esas clasificaciones. Evidentemente, hay clasificaciones muy estándar, es decir, si yo quiero ver cuánto he vendido por tipo de cliente y tengo cada cliente segmentado por tipo, esa clasificación es muy sencilla, pero evidentemente no siempre es así. Es decir, nosotros, la mayoría de las veces, tenemos datos muy, muy desagrupados o de difícil clasificación y el encontrar esas clasificaciones, esas agrupaciones que dividen los datos, es un trabajo muy, muy complicado, es un trabajo complicado. Y desde el punto de vista, pues estos son los dobles problemas que nosotros tenemos, que es trabajar con el dataset y clasificar, de manera que a partir de ahí podamos hallar, digamos, podamos encontrar una inteligencia en nuestro negocio o un análisis de nuestro negocio. Bueno, esto entramos en cómo vamos a tratar ese problema. Entonces, el tratar el problema del dataset, vamos a intentar ver cada uno de los problemas. El problema del dataset es un problema, digamos, bastante estándar. Lo que pasa es que no por ello es fácil. Es decir, a día de hoy, casi todo el mundo los datos los tiene o bien en bases de datos estructuradas, que son sobre todo tipo SQL o FileMaker o, digamos, similares, o Oracle, que también es un derivado de SQL, o en bases de datos no SQL, que son tipo MongoDB, que es la que más se estila, o Cassandra. Entonces, cualquiera de las dos bases de datos, digamos, lo que nosotros, para poder trabajar con el dato, es decir, con ese dataset, lo que vamos a necesitar para poder después sacarlo es conectarnos a ellas. Es decir, FileMaker tiene unos conectores, digamos, muy ágiles, muy buenos. Casi todas las bases de datos estructuradas los tienen y casi todas las bases de datos no estructuradas tienen conectores. ¿Por qué necesitamos esos conectores? Porque esos conectores son los que nos van a ayudar a después integrar las herramientas que nos, digamos, de inteligencia de negocio. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es conectarlos y tener esos conectores. A día de hoy ya digo que hasta hace 2 o 3 versiones FileMaker tenía conectores basados en ODBC. Los conectores ODBC suelen ser de rendimiento más pobre que los servicios web. Por lo tanto, la mayoría de los conectores que realmente vamos a intentar tener vienen dados por servicios. Es decir, cuando yo tengo un servicio web, voy a tener una conexión más robusta y sobre todo más ágil y más rápida que un ODBC en el cual directamente puedo acceder a los datos. No obstante, también lo vamos a poder ver. Como vamos a ver, nosotros ahora con los servicios REST que integra FileMaker, pues es mucho más ligero y mucho más rápido, pero
como vamos a ver ahora en uno de los ejemplos, por ejemplo, con Power BI puedo conectar con ODBC y también puedo, digamos, trabajar perfectamente. No voy a tener ese problema. Pero ya digo que es importante, digamos, trabajar en lo que es la conexión de los datos para poder, tanto si están estructurados como no estructurados, poder trabajar por cualquiera de mis herramientas. En ese caso, ya digo que FileMaker tiene, digamos, bastante ganado porque con los servicios no-REST pues ya podemos tener una accesibilidad bastante más universal a la mayoría de los datos. Entonces, ¿cómo tratar? El siguiente de los problemas es cómo tratar el problema de la clasificación. Entonces, el problema de la clasificación, los problemas de clasificación son realmente problemas complicados, porque el clasificar, digamos, los elementos cuando yo voy a trabajar, ya digo que son difíciles siempre hacerlo. La mayoría de las veces o lo que se integra es o bien los clasifico manualmente, es decir, conozco más o menos cómo quiero clasificar las cosas, es decir, si yo tengo un sistema de gestión para una tienda y yo en un momento dado quiero segmentar cómo han ido las ventas por tipo de cliente, yo puedo hacer una clasificación manual. Veo la tipología del cliente y voy a decir, voy a clasificar pues por tipología de cliente. Y al mismo tiempo voy a clasificar por fechas, a ver en qué fechas vendo más. Y después también puedo clasificar, pues, por ejemplo, por cada uno el precio de venta, por si vendo productos más caros o productos más baratos. Todas esas clasificaciones que yo hago manualmente son clasificaciones que, ya digo, se me ocurren en base a la lógica que uno ha desarrollado o al conocimiento de su negocio. Para poder clasificar manualmente, lo que necesito que me ayude es un sistema en donde gráficamente y de una manera intuitiva pueda, digamos, elegir cada uno de esos parámetros y poderlos poner gráficamente de manera que me dé, digamos, información. Porque como he dicho anteriormente, para yo poder sacar, digamos, algo de inteligencia a mi negocio, lo que voy a necesitar es realmente intentar estudiar parámetros. Y esos parámetros, la manera de estudiarlos es o bien con automatismos o bien a nivel gráfico, es decir, con una gráfica que me lo enseñe y que me diga, pues mira, esto tiene una tendencia al alza o a la baja, en vez de estudiar los números. Por otro lado, realmente los problemas de clasificación, la tendencia que tenemos hoy en día es utilizar algoritmos de inteligencia artificial. Es decir, pasar de esa manualidad a los algoritmos de inteligencia. Estos algoritmos de inteligencia artificial, que no es la base de lo que queremos presentar hoy en día, pero que ya digo que lo mismo, es decir, nosotros, uno de los elementos que vemos que faltan en casi todos, digamos, los productos que hay en el mercado, es la ayuda para poder justamente, digamos, sacar lo que llaman inteligencia artificial, pero que no es nada más que clasificación. La clasificación la podemos dividir en lo que llaman unsupervised o supervised, de manera que yo directamente le dé qué elementos quiero clasificar o que me diga directamente cuando le dé los datos a mi sistema, él me los clasifique por algún elemento que él crea que es, digamos, pertinente. Entonces, estos algoritmos, ya digo, hay muchísimas herramientas que están saliendo ahora, pues tipo Watson, Google también está sacando algoritmos. En las librerías de Apple, digamos, para codificación de Xcode, ahora mismo hay algoritmos de NLP, de Natural Language Processing, que también vienen implementados. Es decir, esto a día de hoy es la tendencia, que cada herramienta te vaya suministrando esos algoritmos para que tú no tengas que hacer una clasificación manual, sino que la propia máquina te dé, digamos, esas clasificaciones. Entonces, una vez que tenemos esas clasificaciones, tanto manual o de algoritmos, a mí lo que me importa o lo que realmente voy a intentar o voy a necesitar hacer para poder sacar adelante es una visualización de datos. Porque una vez que yo ya los tengo clasificados, la base del Business Intelligence o lo que realmente llamamos las herramientas de Business Intelligence viene dada porque me dé una herramienta que me agilice la toma de decisiones. Y esa agilización en la toma de decisiones es en base a una visualización de datos. Esas visualizaciones de datos, aquí acabo de mostrar, digamos, dos proyectos que estamos nosotros trabajando sobre datos no estructurados, en la cual hemos utilizado las dos herramientas que vamos a presentar un poquito más adelante. Hemos trabajado en la parte de izquierda tenemos Tableau y en la parte de la derecha tenemos Power BI. Como veis, las dos parecen, digamos, muy similares.
No obstante, vamos a entrar ahora en detalle y vamos a ver para qué elementos es mejor una y para qué elementos es otra. Pero lo que yo quiero prestar atención es que cuando estamos hablando de Business Intelligence, lo que es importante es justamente tener un dashboard, un marco en el cual yo pueda analizar el dato de una manera gráfica para que yo así, interaccionando con los datos, pueda perfectamente, digamos, tomar decisiones o por lo menos digamos, analizar cada uno de los puntos. Esto es lo que yo estoy buscando. Estoy buscando que, por un lado, tenga esas segmentaciones de datos, que ya digo, las haré yo seguramente manualmente. Estos dos herramientas a día de hoy no te proveen de datos de inteligencia artificial, salvo, digamos, que compres, por así decir, a terceras partes que vengan integrados, pero que yo pueda estructurar esos datos, clasificarlos y después de la misma manera, tomar decisiones en base a la visualización de esos datos ya estructurados y agrupados, que es lo que yo quiero. Eso es, digamos, la base de lo que nosotros estamos intentando hacer y es la base de lo que realmente buscamos con el Business Intelligence. Evidentemente, todo esto se sale del ámbito de FileMaker, porque FileMaker, digamos, a día de hoy como producto es muy ágil para desarrollo de plataformas, es muy ágil para hacer desarrollos cortos, es muy ágil para una serie de elementos, pero no es tan ágil para justamente la visualización y el tratamiento de los datos. Entonces, como no es tan ágil para el tratamiento de los datos, nosotros hemos querido ver realmente qué opciones hay cuando uno trabaja en cualquier sistema, digamos, para poder, sobre todo si trabaja con FileMaker, ¿qué comparativas, qué soluciones hay para yo poder sacar datos y poder comparar? Nosotros lo que creemos es que realmente hay muchos, es decir, no solamente son estos los que pongo, sino estos son realmente los que llamaríamos los líderes en el mercado. Evidentemente, FileMaker lo he puesto porque FileMaker tiene su propia manera de poder presentar datos. Es decir, yo puedo en FileMaker programar, digamos, gráficas, puedo programar datos, digamos, a nivel de columna, puedo programar, pero ya digo, no tienen la agilidad ni de lejos que puedan tener otros programas. Tableau es uno de los líderes indiscutibles en el mercado, pero Tableau, como veremos más adelante, adolece de unas carencias realmente que las hacen, digamos, a veces difíciles en el tratamiento. Por otro lado, Power BI, que pertenece a Microsoft, ha empezado más tarde, no tiene el background que tiene Tableau, pero realmente en poco tiempo se han puesto las pilas y tienen un producto bastante bueno. Pero, por otro lado, tiene unas carencias que Tableau ofrece, que son buenas, que ellos no han llegado. Kulik es otro de los, digamos, líderes en el mercado, que nosotros creemos que desde nuestro punto de vista se ha quedado un pelín estancado, pero te da una herramienta muy hábil. ¿Y por qué pongo JavaScript? Porque nosotros a nivel interno hay muchas veces, pero muchas veces, que queremos hacer desarrollos o por lo menos dashboard o elementos para poder filtrar datos, que la única manera realmente al final de hacerlos es programando en JavaScript lo que uno quiere en base a librerías que existen. Es decir, que realmente yo, si tengo conocimientos, si tengo capacidad, puedo perfectamente rehacer todo lo que hace Tableau, Power BI, Acrylic, haciéndolo en JavaScript. Y a lo mejor mucho más ad hoc. Lo que pasa es que al final también pues, tiene sus detrimentos. ¿Qué es lo que yo voy a tener que tener en cuenta a la hora de ver qué candidatos son los buenos y qué no? Pues evidentemente, ¿cómo puedo conectar con mis bases de datos? Ya hemos visto que las bases de datos en donde yo voy a hacer puede ser estructurada, no estructurada, puede ser una base de datos de FileMaker o puede ser un conjunto de bases de datos de SQL con FileMaker y con MongoDB. Después, el modelo de datos que yo tengo, es decir, en FileMaker suelo tener un modelo de datos que viene un poco, digamos, diferente de lo que es la modelización estándar, viene por lo que llamamos los TOG, los Stable Occurrence Group, y tienes ese modelo de datos. En las bases de datos en SQL tienen su modelo estándar. En cualquier, digamos, en cambio, en las bases de datos no estructuradas no tienes realmente un modelo de datos. Lo que tienes son campos con muchos datos adentro y tienes que ver cómo los reagrupas. Entonces, el modelo de datos es muy importante a la hora de ver cuál de estos candidatos es, digamos, mejor o peor. Obviamente la usabilidad. Después, una vez que yo tenga los datos, lo que quiero ver es que la interacción entre los datos sea mejor o sea peor. Y finalmente también lo que es importante es el coste. Porque ya digo, no es lo mismo tener, digamos, un coste o un presupuesto infinito a poder tener que manejarse con presupuestos acotados. Entonces, una vez que tenemos todos esos datos un poquito digamos, que tenemos en la cabeza,
Nosotros, evidentemente, hemos intentado trabajar internamente o ver cuáles son los líderes o cuáles son las mejores opciones. Ya digo que QLink es para nosotros un elemento que se quedaba un poquito desfasado, por lo cual no hemos llegado a meterlo dentro de las comparativas que vamos a hacer ahora un poquito más adelante. FileMaker, por otro lado, ya digo que aunque podemos programar gráficos y podemos intentar hacer, queda muy, muy lejos de Tableau y de Power BI. Digamos, es un gestor en donde obviamente puede hacer desarrollos muy rápido, muy ágil, pero justamente adolece del poder gestionar después, digamos, los datos de una manera más dinámica. Por lo cual también lo hemos dejado. Y evidentemente JavaScript puede hacer absolutamente todo, pero el coste que tengo de desarrollar un producto en JavaScript es siempre muy, muy alto. Salvo que alguien quiera algo especial que no se puede hacer ni con Tableau ni con Power BI y que eso le dé un retorno de inversión muy, muy alto, JavaScript siempre queda lejos, digamos, de lo que sería, digamos, a nivel de coste o de retorno de inversión, Tableau y Power BI. Por lo tanto, realmente he intentado hacer una comparativa entre Tableau y Power BI para cuando uno tome una decisión, ver cuáles son los pros, cuáles son los contras y después intentar dar un ejemplo para que tengáis una idea de, digamos, los dos. Entonces, a nivel de comparativas entre soluciones, nosotros hemos separado en una serie de elementos que son los que he puesto antes. Voy a, digamos, un poco dividir cada uno de los apartados y voy a comentar cada uno de los apartados que tiene, digamos, Tableau y Power BI. Primero, al nivel de conectores. Para todos los que somos, digamos, utilizadores de FileMaker, obviamente nos va a gustar a priori mucho más Tableau, porque Tableau tiene un conector directo, es decir, el conector tiene una, digamos, podemos utilizar unos servicios que ya están implementados, de manera que yo pueda conectar mediante servicios web, digamos, directamente contra Tableau. De manera que esas conexiones son muy ágiles y muy rápidas y muy estables. Evidentemente, Tableau tiene un sinfín de conectores posibles. Se puede conectar con casi cualquier base de datos que hay en el mercado. Por lo cual, realmente, en ese aspecto, Tableau es muy, muy rico y muy, muy bueno. Por otro lado, Power BI no tiene un servicio web directamente para conectar contra FileMaker, pero tiene un conector de ODBC. Los conectores de ODBC que tiene Power BI también son, digamos, depende. Como tiene conectores ODBC muy estándar, evidentemente, si existe ese conector, lo vamos a poder hacer. Lo que pasa es que, como digo, la conexión ODBC es menos rápida, es menos ágil y a veces puede dar un poquito más de problemas. Entonces, en ese aspecto, tendríamos que estar un poquito, a lo mejor, sobre aviso, si vamos a utilizar Power BI contra FileMaker, de que el conector es un conector ODBC. Yo creo que a la larga, nosotros probablemente una de las ideas que tenemos en mente durante el año que viene es hacer realmente un servicio entre Power BI y, por así decir, una capa intermedia con servicios web para poder conectar bases de datos de FileMaker, digamos, con servicios REST contra Power BI. Pero eso hay que hacerlo. Y eso es un trabajo. Evidentemente, el primero que lo saque, pues a lo mejor lo puede comercializar y puede tener ahí un nicho de mercado, salvo que Power BI, digamos, quiera sacarlo nativamente. Bueno, respecto al modelo de datos, ahí es en donde probablemente hay una gran diferencia. Hay dos diferencias realmente esenciales entre Tableau y Power BI, que es a nivel de usabilidad y a nivel de modelo de datos. A nivel de modelo de datos, Tableau, digamos, copia, por así decir, la arquitectura que uno tiene en la tabla original y difícilmente consigues recrear un modelo de datos diferente. Es decir, que si yo tengo una base de datos en FileMaker con una serie de tablas, esas tablas yo las puedo importar. Si tienes una serie de campos o de primary key, de puntos, digamos, de llaves entre cada una de las tablas, entonces nosotros podremos relacionar las tablas en un modelo relacional, pero solamente si ya existe eso previamente. En cambio, Power BI en eso es muchísimo más potente, porque yo puedo crear un modelo totalmente nuevo. Puedo coger las tablas, relacionarles entre ellas totalmente fuera de lo que es mi modelo de datos. Es decir, que yo puedo coger las tablas y crear un modelo de datos totalmente nuevo, tener relaciones totalmente nuevas y realmente al antiguo SANCE, es decir, con un modelo gráfico que voy a enseñaré ahora, digamos, uno de ejemplo, se pueden crear modelos totalmente nuevos que el que yo ya tengo. ¿Qué significa eso? Significa que yo para Tableau tengo que, por así decir,
muchas veces, a no ser que haya pensado en el modelo de datos anteriormente, voy a tener que crear una capa intermedia en donde meta los datos que yo quiero en el futuro analizar. O cómo tengo que tener presente cómo los voy a querer analizar para tenerlos preparados y que cuando yo coja Tableau esos datos estén ya en las tablas pertinentes. En cambio, en Power BI voy a poder realmente coger los datos como yo quiera y crear un modelo diferente. De manera es muchísimo más potente en ese aspecto Power BI que Tableau. Es decir, ahí sí que hay un gran avance y es algo que se ve que como ha sido un modelo o por lo menos un producto que han creado después que Tableau, a lo mejor no están condicionados a ello. No obstante, Tableau en las últimas versiones que ha salido, digamos, tiene un nuevo producto, por así decir, que se llama Tableau Prep, que son realmente una estructura en la cual se puede preparar las tablas dentro de Tableau. Ya digo, esto es algo que han sacado hace poco, sacado hace menos de un año, y que es el Tableau Prep, que es una versión en la cual se puede ir preparando las tablas de Tableau para después poderlas utilizar en el análisis de datos. Pero, ya digo, a día de hoy, o por lo menos nosotros lo que hemos visto de Tableau Prep, no lo vemos tan ágil como Power BI. ¿Vale? Es decir también que en Power BI se pueden hacer directamente queries, digamos, como si estuviera uno manejando modelos de SQL. Por lo tanto, también te da esa potencia. Después, a nivel de usabilidad del producto, Tableau ahí sí que gana por goleada. Es extremadamente rico. Es decir, la diferencia que había antes entre el modelo, que es complicado, Tableau sí que la interacción que hay entre las diferentes tablas, es decir, en el momento que uno toca un dato para que interaccione en otras tablas o en otros gráficos y me esté enseñando, es muchísimo más rico. Es decir, Tableau tiene un grafismo y una usabilidad muchísimo más grande que Power BI. Es decir, es muchísimo más potente, más rico, hace unos elementos gráficos extremadamente, digamos, jugosos. En cambio, Power BI está claro que está creciendo. Es una herramienta más joven en donde todas esas interacciones son más, digamos, pobres. Pero no obstante, se pueden crear unos tablets, digamos, unos gráficos muy, muy buenos. Pero ya digo que es mucho más pobre. También hay que decir que hay una cosa que nos ha sorprendido, que es así como en Power BI nosotros podemos tener una tabla, poner una tabla como si fuera una hoja Excel, es decir, donde tenemos columnas y poder ordenar independiente por cada una de las columnas. Por ejemplo, eso en Tableau no lo se puede hacer, es una cosa que es una tontería y en Power BI se puede. Por eso quiero decir que hay de repente una serie de elementos que solamente se pueden hacer en uno y no se pueden hacer en otro. Y que si los haces es a costa de preparar el dato antes mucho. Por lo cual es siempre un tanto peculiar cuando uno va a elegir una herramienta, de repente ha elegido la herramienta y resulta que quiere hacer una gráfica y que en esa herramienta es más complicada que en la otra. Por lo cual siempre está un poco, como dicen, disappointed, un poco sobre estos, digamos, sobre las gráficas o cómo trabajar con uno o con otro. Después hay otro elemento que también es importante, que es decir, bueno, hay mucha gente que trabaja sobre Tableau y sobre Power BI. ¿Existe un marketplace en el cual yo ya pueda comprar elementos que ya estén desarrollados y que, digamos, me agilicen el trabajo y no tenga que hacerlo? Pues eso también es un punto a tener en cuenta. En Tableau llevan muchos años y tienen un marketplace bastante grande, tienen muchos desarrollos que se pueden encontrar. En cambio, Power BI claramente tiene muy poquitos. O sea, ya la gente está intentando meter y está intentando, digamos, crear desarrollos, pero a día de hoy es mucho, mucho, mucho más pobre. Y ya por último, digamos, los costes. Los costes, digamos, aunque las licencias son complicadas, tanto en Tableau como en Power BI, porque hay diferentes tipos de licencia, dependiendo si uno quiere subirlo en una nube, si uno quiere tener solamente un visualizador o quiere tener, digamos, un editor. Lo mínimo que empieza Tableau es un coste alrededor de $35 al mes. Y Power BI tenemos un coste de $10 al mes. Esto a lo mejor parece engañoso diciendo es mucho más caro Power BI que Tableau, pero al final, si uno, digamos, lo contabiliza, realmente nosotros no hemos notado para las licencias una gran diferencia entre uno y otro. Puede ser un poquito más caro Tableau, al final, en los mismos términos que está dando, pero tampoco de una manera, digamos, muy, muy, muy diferenciada. Entonces, con lo que habíamos visto, con lo que hemos dicho, nosotros vamos a presentaros un caso, digamos, estándar que hemos hecho. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, esto es para una multinacional, nos pidió un análisis de datos no estructurados en los cuales esos datos aparecían
En Internet, la mayoría de ellos había que hacer un Scrappy, un crawler, digamos, de Internet, recopilar los datos, meterlos en una base de datos y esa base de datos después estructurarla y sacar una serie de informes. Entonces, evidentemente nosotros toda la parte de Scrappy pues es una tecnología que se hizo con Python aparte, después toda la parte de acceso a los datos se hizo ágilmente en una mezcla que había entre SQL Server y FileMaker y a partir de ahí, digamos, empezamos todo lo que era el análisis de los datos para intentar dotar de inteligencia a la recopilación de datos. Esto que vamos aquí vemos es justamente el modelo que tiene Power BI para poder relacionar las tablas que nosotros habíamos creado. Como veis, es un modelo gráfico a la antigua usanza. Este modelo es el que digo que no tiene Tableau. Es decir, Power BI puede relacionar las tablas, aunque no tengan nada que ver, dándoles unos primary key o unos relational key, cosa que no se puede hacer dentro de, digamos, Tableau. Una vez que tienes el acceso a los datos que se han conectado y se tiene el acceso a los datos, nosotros lo que creas son unos dashboards. Esos dashboards que cada uno de ellos lo que intenta es darte visibilidad. En este de aquí, a lo mejor no se ve, es que quería tener acceso directamente al Tableau, pero pensaba que, digamos, que solamente podemos utilizar Keynotes. Por lo tanto, el que esté interesado que le haga una demostración interactiva sobre cómo se maneja, evidentemente me puede escribir después al final, podemos quedar y yo le doy un acceso para que pueda ver visualmente cómo es. En esta pantalla, si uno selecciona cualquiera de los datos, se va iluminando en la otra y te lo va seleccionando, de manera que yo puedo tener una serie de gráficas asociadas a texto y asociado por hacerse a parámetros en los cuales yo tengo esa interacción. Esa interacción es lo que yo voy a intentar hacer creando dashboards. Esa visibilidad es la que me va a ayudar a crear interacciones, porque la meta final que yo tengo para, digamos, es crear un elemento como el que yo presento en el cual yo pueda crear interacciones entre datos y me vayan diciendo qué elementos y qué parámetros están más relacionados o correlacionados unos con otros. Es decir, la creación de este tipo de dashboard es lo que le dota de inteligencia a mi negocio. No el solamente poder crear curvas o poder planificar curvas, sino poder planificar relaciones entre datos. Y eso viene dado por unas gráficas que me dictaminen en base a colores y en base a relaciones, el momento que yo vaya apuntando en cada... Uy, me he ido para atrás. A ver, estaba en esta. Quedó. Estaba, perdonad un segundito. Que me había dado, he dado al botón sin querer y me había ido adelante. En la cual, digamos, nosotros podemos directamente, utilizando las interacciones que hay entre gráficos, visualmente revisar y ver los modelos y a partir de ahí analizar y sacar información. Ya digo que lo esencial o lo que sería lo que nosotros intentamos trabajar es eso mezclarnos con lo que es inteligencia artificial, es decir, que esta clasificación de datos se dé automáticamente, de manera que los modelos que me presenten sean modelos automatizados. Pero si uno no quiere entrar en inteligencia artificial, por lo menos lo que es importante es tener una herramienta que interaccionen datos entre sí y que pueda haber correlaciones que, aunque no sean muy complicadas, del mismo nivel de complicación que puedo sacar con inteligencia artificial, sí que pueda directamente visualizar datos uno con otros. Ya digo que eso en FileMaker es casi imposible, pero tenemos la suerte de que FileMaker es capaz de interrelacionarse con herramientas como Tableau o como Power BI para poder sacar justamente esos datos que hay en medio. Bueno, esto es un poco, ya digo, la idea de lo que yo quería presentar, que es lo que es la inteligencia, el Business Intelligence y las herramientas que se pueden utilizar con FileMaker y a día de hoy, digamos, cuáles son los pros y los contras que nosotros hemos detectado con las dos principales herramientas. Por eso, antes de pasar a las preguntas, porque básicamente quería que durara 45 minutos, faltan 5 minutos para 45, quería centrarme en las conclusiones y a partir de ahí, si queréis, vamos a las preguntas. Lo que quiero hacer, estos puntos que son los puntos finales, es tener presente que FileMaker nos ayuda a gestionar nuestros datos, pero no nos ayuda a analizarlos en profundidad. Es importante que intentemos transmitir eso a FileMaker para que cada vez o bien nos dote de mejores herramientas o nos dote de mejores librerías o nos dote de algo que nos ayude a analizarlo. Este primer paso de poder conectarlos con otras herramientas de una manera ágil, sobre todo con servicios web,
es un primer paso, pero yo creo que FileMaker ya está en esa línea, es consciente de ello y nos va en el futuro a lo mejor dar sorpresas en esa parte. Ya digo, después, el Business Intelligence es lo que realmente nosotros tenemos que intentar, digamos, adquirir con los datos de nuestro negocio para dar ese salto de calidad. Pero para poder dotar de Business Intelligence, de inteligencia de negocio a los datos, lo que es importante es, por un lado, trabajar en los datos de manera que tengan la estructura que nosotros podemos después manejar con una interfaz gráfica. Es decir, el tratar los datos, evidentemente si son datos no estructurados, mucho más, pero si son estructurados, desglosarlos de manera que yo después a nivel gráfico pueda perfectamente trabajarlos con él y dotarlos de una estructura de tablas que nosotros cuando hagamos el modelo pensemos ya también en el futuro que vamos a necesitar, digamos, trabajar gráficamente con ellos, de manera que el modelo de datos que hagamos siempre sea un modelo que sea fácilmente, digamos, trabajable con cualquiera de las herramientas. Es decir, que esté muy estructurado. Cuanto más estructurado, evidentemente, hay veces que es más trabajo, pero nos va a ayudar más a los datos. Y después, evidentemente, vamos a necesitar una de estas herramientas para poder sacar. Los datos o la experiencia, digamos, es la que nos va a dotar al final de esa inteligencia de negocio. Es decir, a lo largo del análisis de datos, nosotros vamos a poder ver esas correlaciones o esos parámetros de una manera más sencilla o menos. Pero justamente el que haya gráficamente unas ayudas son lo que realmente nos va inicialmente a facilitar la labor de análisis. Y evidentemente nosotros creemos que esto es más que un primer paso hacia la inteligencia artificial, es decir, hacia la clasificación que vamos a tener que tener de cada uno de, digamos, los datos. Es decir, en el futuro yo estoy convencido que habrá herramientas estándar en las cuales uno podrá directamente darle un sinfín de datos y que la herramienta las clasifique supervisadamente o no supervisado, es decir, que directamente le doy esto y me vaya diciendo correlaciones que hay entre diferentes aspectos, que es realmente lo que intentamos hacer ahora manualmente. Pero ese paso aún queda, a lo mejor, una serie de años hasta que llegue. Ya digo que hoy en día se puede uno conectar con Watson o puede adquirir también la parte de inteligencia artificial de Google, pero a lo mejor están fuera del alcance económicamente de la mayoría de las pequeñas empresas con las cuales va dirigido FileMaker. Bueno, esto era un poco lo que quería hablar y a partir de ahora, si queréis, podemos ver las preguntas. Si hay alguien que nos ha, digamos, que esté interesado en algún tipo de preguntas para que pueda contestar. Sí, gracias, Nicolás. Mira, hay alguna pregunta por aquí. Si te parece, te la leo. Muy bien. Mira, Javier nos dice que tiene una solución en su FileMaker Server y que desea conectarla con Tableau y que has hablado de un Web Data Connector o un Page Connector de datos, pero dice que en su solución no tiene nada similar o no sabe, seguramente no sabe dónde encontrarlo o cómo hacerlo. Si tiene una solución, primero, tienes que estar alojada en servidor. Una vez que esté alojada en el servidor, tiene que estar alojada en la versión 17. Tiene que, digamos, comprar un certificado. Tienes que hacerse con certificado porque la conexión que tiene con Tableau tiene que estar cifrada. Y después lo que hay que hacer es conectar justamente, tienes, digamos, unos canales de conexión con Tableau que te conecta directamente con las bases de datos. Entonces, eso hay un manual que viene muy bien explicado de Tableau en donde te dice paso a paso. Pero, ya digo, el problema normalmente hemos tenido nosotros es o bien por permisos, hay que ver bien que tengas permisos para los conectores, es decir, para los servicios en la base de datos. Si es un servidor Windows el que está alojado, pues hay que revisar los permisos, si es en Mac lo mismo, y que tiene que tener un certificado digital. Sin certificado digital no funciona. Y después, ya digo, la configuración tiene un manual que si quiere al final que me escriba, voy a poner mi email, me escriba y yo le doy el link en donde viene el manual y es muy fácil. Es relativamente fácil, es decir, esto es como todo en la vida y, digamos, siempre decimos aquí en la oficina, si supiera hacerlo lo haría en un segundo. Es decir, que hay muchas cosas que si no las sabes hacer son un mundo, pero si las sabes hacer son facilísimas. Y esta es una de ellas. Es decir, realmente el llegar a hacerlas, una vez que las has hecho una o dos veces, es muy fácil. Inicialmente a lo mejor se te puede dar un poquito de complicación porque hay elementos que se traban, pero al final
Una vez que has hecho una vez, ya las siguientes son muy fáciles. Entonces, si tiene cualquier problema, que me llame, que me escriba y nosotros le podemos echar un cable. Perfecto, Nicolás. Otra pregunta, Miguel nos pregunta cuánto tiempo de media crees que se tarda, digamos, en implementar o integrar FileMaker con Tableau o con Power BI. Ya sé que es una... Vamos a ver, el integrar Power BI con Tableau, si lo sabes hacer, tardas nada, 15 minutos, media hora, no tardas más. La integración es muy rápida, porque ya digo, es un conector ODBC que hay que sacar el DSN, y hay que conectar por ODBC, y una vez que tiene la conexión ODBC es muy fácil. También Tableau tiene un manual, y dentro de su manual viene un apartado específicamente en donde te dice cómo se conecta contra FileMaker. Es decir, no es que te diga un ODBC genérico, te dice FileMaker y lo tiene, y es muy fácil de seguir y se hace la conexión en 5 minutos. Otra cosa son las curvas de aprendizaje. Tanto Tableau como Power BI, digamos, son relativamente fáciles de aprender, pero digo relativamente, porque hay que aprender, digamos, la filosofía que cada uno tiene de manejo de los datos. Desde mi punto de vista, pero ese es mi punto de vista, es mucho más rápido la curva de aprendizaje en Power BI que en Tableau. Pero eso significa que, digamos, que inicialmente a lo mejor es más lógico el modelo de trabajo de Power BI y el de Tableau es menos lógico, pero no obstante es muy poquita la diferencia. Es decir, si tú te pones a estudiar, tienes digamos, idea, sabes un poquito ya sabes programar, ya sabes cómo son los datos estructurados, ya sabes las ideas de cómo son las bases de datos y estudias cualquiera de los dos, en un par de días, en 2 o 3 días tendrías que ser capaz ya de hacer interacciones, gráficos sencillitos y en nada, en una semana de hacer cosas bastante decentes. Y si te metes ahí más tiempo a fondo, ya empezar a hacer librerías. Pero la curva es muy rápida, es realmente en muy poquito tiempo puedes empezar a trabajar. Ya digo que a lo mejor Power BI desde mi punto de vista es más rápido que Tableau, pero los dos son casi muy parecidos. Sí, Elena. No te oigo. Disculpa, gracias, Nicolás. Más preguntas. Xavier nos pregunta ¿qué recomendaciones hay con tipos de campo de FileMaker, por ejemplo, campos calculados? Vamos a ver, los campos, sean o no sean calculados, él los coge de todas maneras bien. Es decir, el tipo campo, sea texto, sea número, es decir, le da lo mismo tanto para Tableau como para Power BI. Yo recomendaría que, por ejemplo, en la parte que es muy buena, es decir, en cualquiera de los dos hay muchísimas funciones. Es decir, y se pueden trabajar la mayoría de las veces con campos, digamos, lo que llamaríamos raw data, es decir, no trabajar con campos calculados, todos los trabajos de campos que sean indexados y hacer en el modelo de datos de Tableau o de Power BI los cálculos que tengas que hacer, salvo que sea algo realmente muy, muy específico de FileMaker porque tengas una función personalizada o porque tengas algo muy complejo. Pero si no, replicar el cálculo dentro de Tableau y dentro de FileMaker. Por eso digo que en ese aspecto a lo mejor Power BI es más potente porque tiene mucha más agilidad para hacer esas funciones. Pero yo ya digo, es decir, es exactamente, yo puedo crear campos en Power BI y en Tableau en el cual sean campos calculados de campos ya existentes en FileMaker y directamente tirar. Sobre todo porque si son campos no indexados en FileMaker, a lo mejor va a ralentizar mucho, sobre todo si son muy largos, va a ralentizar mucho. No deberías, es decir, cuando uno hace un modelo de datos y después quiere hacer algún tipo de gráfica o algún tipo de tratamiento de datos, siempre ese dato tiene que estar indexado, porque si no es un infierno. Por lo cual, lo normal es que ese dato esté indexado y se pueda coger el campo calculado. Pero en el caso que no se haya indexado, que sea un campo no indexado, pues por lo menos hacer el cálculo en Power BI o en FileMaker. Digamos en Power BI o en Tableau. Perdón. Y eso es lo que yo recomendaría. Es decir, pero ya digo, intentar trabajar con los campos, con los raw data, y a lo mejor, digamos, trabajar con el campo calculado en hacerlo directamente. Pero si está indexado, pues trabajar en ello. Y después el tipo canto, ya digo, tanto en texto como en número. Lo que pasa es que realmente, como en FileMaker no tenemos booleanos o no tenemos definición exacta del campo, pues digamos en cuanto a longitud de bits ni nada de eso. Es decir, realmente las dos campos que voy a trabajar son o texto o número. Cualquiera de los dos los trabaja bastante bien, bastante bien.
y hay que tener cuidado cuando uno trabaja en texto con la indexación, digamos, el tipo de codificación que tiene, porque a lo mejor nosotros hemos visto que las codificaciones raras nos daban problemas, es decir, si tienes una codificación tipo coreana y demás, la cogía un poco raro, pero tampoco hemos profundizado mucho, pero sobre todo eso en PowerPoint, no lo hemos visto. Genial. Más preguntas, Nicolás. También Xavier nos pregunta que cuando hablas de la conexión de los datos, te pregunta que qué hay que atacar, las tablas o las ocurrencias. Y no sé si que habría que aclarar un poco qué es una tabla y una ocurrencia para el resto de oyentes, que quizás hay alguien que no es tan familiarizado con el tema. Vale, vamos a ver. En FileMaker, lo que originalmente llamamos tabla, digamos, en el sistema de bases de datos, es realmente el repositorio en donde tenemos los datos. Y en FileMaker hay una cosa que es un poquito diferente a todos los sistemas, que es que realmente, así como en un sistema de bases de datos, tú mediante sentencias vas creando las relaciones entre las bases de datos que tú quieras visualizar, es decir, mediante queries, en el sistema de FileMaker realmente gráficamente creas las relaciones. Y esas relaciones te sirve a que una ocurrencia esté relacionada con una vista. Es decir, que realmente tú lo que vas a trabajar son las vistas que tienes, por así decir, relacionadas. Yo lo que voy a dar, lo que voy a tener visibilidad es la base de datos, es decir, el dato en sí. Es decir, que yo no voy, a mí me da igual la ocurrencia en la cual yo voy a tener el dato relacionado. Es decir, yo voy a tener un dato y ese dato viene, por así decir, descrito con la tabla, cual yo voy a coger directamente. Es decir, si yo tengo un modelo estructural en una ocurrencia determinada, este no soy yo, ¿no? No. Si yo tengo un modelo de dato específico en una ocurrencia determinada que yo voy a necesitar para justamente un campo calculado, yo voy a tener que, digamos, cuando ataque la tabla, poder reproducir ese campo calculado. Es decir, de manera que yo en esta tabla, por eso, si tú tienes un modelo de datos con separación de datos, que es digamos, lo que nosotros aconsejamos, es decir, cuando uno hace una modelización, hay un modelo de separación de datos, tú directamente atacas a los datos, digamos, y no al sistema o al fichero en donde tú tienes todas las ocurrencias que van después contra la tabla visual, sino que directamente atablas contra los datos, los ficheros en donde tienes tu raw data, tus datos. Y ahí es en donde tú vas a, digamos, conectarte directamente. Y ya digo, y si quieres tener un cálculo, tienes que hacer ese cálculo dentro de FileMaker en la tabla, digamos, para que lo pueda, por eso, para que lo puedas coger en la separación de datos. No sé si me he explicado bien, pero bueno, básicamente es decirte que tú vas contra la tabla y no contra la ocurrencia. Perfecto, perfecto. Yo creo que sí que ha quedado claro. Vale, creo que vamos con la última, a no ser que salga alguna más. Ramón nos dice que él tiene Tableau y que usa conector con FileMaker, pero que cuando procesa o refresca las conexiones tarda mucho tiempo respecto a otras conexiones, por ejemplo, con una base de datos Access, dice. Que lo ve raro, vamos, y que lo necesita hacer, pero que no cree que le va demasiado lento. No sé si con esta información tú puedes sacar algo. Sí, vamos a ver, nosotros hemos visto también que evidentemente ahí hay dos cosas. Primero, el motor de FileMaker, aunque es un motor que es robusto, es menos, desde nuestro punto de vista y después de haber hecho, digamos, haber trabajado con diferentes motores que hay en el mercado, desde, ya digo, Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, es decir, los estándares que hay en el mercado, realmente la velocidad de procesamiento del dato como motor no es de las más grandes, no es un motor realmente muy optimizado. Lo que pasa es que lo compaginamos después con una interfaz para creación de soluciones muy rápida, por lo cual es conveniente para nosotros tenerlo. Eso por un lado. Por otro lado, lo que nosotros vemos que es determinante es que el dato al cual estés atacando, primero, evidentemente, que esté indexado y que sea un dato, por así decir, que sea un raw data, que no tenga un cálculo detrás y que no sea un dato muy, digamos, que le ralentices. Y aún así, si yo cojo una tabla, como tú bien dices, y la pongo en Excel, pero ni siquiera me tengo que ir a Access, yo pongo una tabla en Excel y pongo 100.000 registros, y yo pongo una tabla en FileMaker
y pongo 100.000 registros, en Excel, digamos, el acceso que yo tengo a Excel, nosotros en las comparativas que hemos hecho, que tampoco puedo decir que son 100% las óptimas y a lo mejor no nos hemos equivocado en algo, pero haciéndolo así vemos que también va más rápido. O sea que realmente hay, entre comillas, un pequeño problema en cuanto al acceso o en cuanto al servicio REST que está utilizando FileMaker para ello. No obstante, también hay que decir que, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con un Excel, el Excel muchas veces las pruebas que hemos hecho son en local y la base de datos la tienes en un servidor, pero las líneas que utilizamos son servidores locales y líneas de alta capacidad y no debería haber mucha diferencia. Pero también lo notamos. Eso lo único que si quiere lo mismo, como voy a poner ahora mi email, que me escriba y podemos revisar dentro de la arquitectura el por qué es tan lento. Porque aunque a nosotros va un poquito más lentos, a día de hoy todos los datos que hemos querido analizar, tanto con Power BI como con Tableau, no es un problema. Es decir, pues sí, en un momento que le doy, a lo mejor en refrescar tardó 1 segundo, 2 segundos. Pues bueno, refresco. Pero no es eso que me quedo, digamos, esperando 20 segundos. No, ya digo, a día de hoy, lo que nosotros hemos trabajado. También he de decir que el rendimiento en Power BI nosotros creemos que es mejor que en Tableau. Es decir, el rendimiento, pero también por muy poquita diferencia y dependo mucho del dato, sí. Pero lo mismo, eso es una cuestión de ver el dato en sí y decirte que sí, que FileMaker, pues a lo mejor como motor no es tan exigente o tan bueno como puede ser a lo mejor un motor basado en SQL, pero que ya hemos visto hasta que en Excel es un poquito más rápido que en FileMaker. Pero bueno, eso es así. No, la única cosa es intentar ver cómo agilizarlo con él. Genial, Nicolás. Pues quizás si pones la próxima keynote Sí, donde dejas tu contacto también. aquí os dejo nuestro contacto, el mío es nicolasfraimefranco@bitwalk.es. Ya digo que podemos ayudar a la persona que necesite, que nos escriba, que nos llame y le podemos mirar cualquier tipo de problemática. Y ya digo, y si tiene alguna duda o algo especial, pues que me escriba un correo y encantado les contestaré. Espero que me haya sido de provecho. Ya digo que a lo mejor no hemos entrado en detalle en un proyecto específico, pero lo que queríamos dar era una visión muy genérica de lo que es el Business Intelligence, las soluciones que hay y los pros y los contras y cuáles son los elementos determinantes a la hora de elegir una herramienta u otra. Genial, Nicolás. Muchas Muchísimas gracias por esta presentación. Creo que ha quedado muy claro. Seguramente se hablará mucho más sobre este tema. Estamos un poco al principio, ¿no? de esta nueva dimensión de Business Intelligence, como dices, de inteligencia artificial. Aquí tenéis los datos de contacto, también tenéis los nuestros. Os enviaremos igualmente la grabación de este seminario web por correo. Y nada, agradeceros a todos vuestra asistencia e interés y seguramente nos vemos pronto. Muchísimas gracias a Bueno, todos. una cosa que me gustaría decir aquí, esto que el que quiera también vamos a estar en la DEFCON que hay ahora en Madrid dentro de unos días, ahí estaremos nosotros, también el que quiera acercarse y hablar con nosotros, estaremos encantados de tener una charla y poder continuar sobre esta charla. Es verdad, además Nicolás presenta en 2 ocasiones en la Spanish DevCon, o sea que el que esté dudoso que se apunte, que ahí nos veremos todos. Muchísimas gracias.